Estelar. ¿Estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de 11 Noticias Estelar. Muchas gracias por acompañarnos hoy lunes 8 de enero del 2018. Es un placer saludarles y darles la bienvenida, y también es un placer saludar a mi compañera Samantha Velázquez. ¿Cómo estás, Samantha? Leila, buenas noches y muy buenas noches. Tenga todos duras gracias por acompañarnos en 11 Noticias Emisión Estelar. Arrancamos una semana más cargados de información. Damos inicio contándole dentro del campo político que trasciende que líderes de la oposición han iniciado acercamientos con coordinadores del prediálogo. Dirigentes del Partido Nacional confirman que antes de la toma de posesión del presidente Juan Hernández se llevará a cabo el Gran Diálogo Nacional, partiendo con una agenda que contenga los principales problemas a resolver, como también de posibles mediadores nacionales e internacionales. Además, revelaron que ya han tenido pláticas con sectores de la oposición sin dar mayores detalles. Que han existido acercamientos, ¿verdad?, de todos los sectores, principalmente el sector político, que es el que todavía no se ha integrado a este proceso. Se cree que en una semana y media, a partir de hoy, 2 semanas, será el gran inicio de este proceso. Sí, hay que establecer todas las bases, hay que escuchar a todos los sectores, porque los sectores son los que tienen que poner las condiciones, bajo qué criterios debe de establecerse un gran diálogo nacional. Por su parte, el expresidenciable del Partido Liberal no confirmó este extremo, pero sí recalcó que para que el gobierno demuestre su anuencia de solventar esta crisis, debe de crear los escenarios para que la oposición asuma la presidencia del Congreso Nacional. Sería porque es una válvula de escape, ¿no?, de la presión social, porque tenemos que, reitero, pesos y contrapesos. Si se genera un poder absoluto de un lado, eso es una bandera de lucha del otro para seguir 4 años, ¿no?, en ese esquema que no le va a convenir al país. De su lado, miembros de la alianza expresan que aún no existen las condiciones para acudir a este encuentro. Hay que recordar que el diálogo lo puede ocurrir entre partes en conflictos y con un tercero que sea una autoridad internacional, preferiblemente que sirva de mediador. Y ese diálogo es para superar la crisis. ¿Y la crisis dónde se origina? La crisis se origina con las elecciones, se origina desde antes, con otras cosas, pero básicamente esta crisis es en las elecciones, y ese es el primer tema a tratar. Analistas consideran que después de la toma de posesión el país irá retornando a su estabilidad. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, confirma que el diálogo será dirigido por líderes internacionales. El proceso electoral culminó. El Tribunal de Elecciones evacuó la última etapa, que fue la presentación de las impugnaciones, y ahora los resultados están firmes. ¿De qué lado se pondrá el pueblo hondureño? Esa es la pregunta que ronda la cabeza del presidente Juan Orlando Hernández. Después de ver nuevamente a maras y pandillas en las calles, haciendo actividad violenta, agresiva, no solamente contra operadores de justicia, sino contra el mismo pueblo en general. ¿De qué lado nos vamos a apuntar la mayoría de los buenos hondureños, o la mayoría de los hondureños? Tenemos que terminar de recuperar la paz y la tranquilidad del país. La propuesta de un diálogo nacional toma una nueva dimensión. El gobierno delega el protagonismo a los organismos responsables y a los facilitadores internacionales. Un grupo de los facilitadores nacionales que fueron dejando las diferentes instancias que vinieron al prediálogo ya han avanzado de manera importante, identificando perfiles de posibles asesores o facilitadores internacionales, y también han adelantado en cuál puede ser un esquema autónomo económicamente, y también que mande ese mensaje de independencia y que permita dar ya el siguiente paso al llamamiento del diálogo en sí. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, ha dicho que es necesario establecer acuerdos en el Congreso Nacional, porque es ahí donde se decidirá si efectivamente se podrán realizar los nuevos proyectos del gobierno nacional. Con imágenes de Alan Lemus para 11 Noticias, Carlos Soto. Y según analistas, el Poder Judicial desestimará los recursos contra la declaratoria de las elecciones generales. Expertos son del criterio que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desestimará los recursos de amparo interpuestos por la oposición partidista
en contra de la declaratoria de las elecciones generales recién pasadas. En este caso puntual yo siento que lo van a admitir, pero yo tengo mis reservas en cuanto a que los fallen con lugar. Y esto porque este tipo de recursos son de tipo político. Se explicó que en primera instancia dichos recursos fueron rechazados por el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, por lo que solo queda esperar que una vez admitidos, la Suprema Corte los declare sin lugar. Era de esperarse, es una sala de lo constitucional de una Corte Suprema de Justicia que fue nombrada mediante la compra de diputados. Eso es una denuncia que nosotros hicimos desde el 2015 y bueno, que ahora ya está judicializada. Se añadió que ya falladas estas acciones, a la oposición únicamente le quedaría el camino de acudir ante la Corte Interamericana de Justicia. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y para los próximos días, la Alianza de Oposición convoca un paro nacional, así nos informa Kimberly Espinosa. La Alianza de Oposición contra la Dictadura en Honduras ha convocado a un paro nacional del 20 al 27 de enero y a más movilizaciones en todo el territorio nacional. Medidas con las que buscan boicotear la toma de posesión y generar anarquía e ingobernabilidad según dirigentes nacionalistas. Ese es el esquema de la izquierda internacional. Ellos dicen que van a paro nacional el 24, el 20 al 27. Hombre, los que se paran son ellos. Si los que no trabajan son ellos. Los que van a la calle a poner llantas y quemarlas son ellos. Los que tratan de evitar que la gente trabaje son ellos. Es por la fuerza que quieren evitar que el pueblo trabaje. El pueblo quiere trabajar, pero en la medida en que ellos insisten en este tipo de cosas, cada vez son líderes menos populares y el pueblo los respalda menos. Sin embargo, líderes de este bloque opositor expresan que sus manifestaciones son pacíficas y solo pretenden a través de las mismas defender el triunfo que Salvador Narrala obtuvo en las urnas el pasado 26 de noviembre. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional. Reza el artículo 3 de nuestra Constitución. La Constitución mantiene su plena vigencia. No hay reelección en Honduras, sí hay alternabilidad. Las movilizaciones se reactivaron desde este sábado recién pasado. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Preocupa al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos las acciones violentas que se han presentado en las últimas protestas de la Alianza de Oposición. Los hechos ocurridos el fin de semana en los que los miembros de la Alianza de Oposición le sacaran un ojo y quebraran varios molares y dientes a un militar y a un oficial de las Fuerzas Armadas y otros actos de violencia registrados en el país comienzan a generar preocupación en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres. La violación de derechos humanos los cometen las autoridades del Estado en contra de particulares. Eso hay que tenerlo bien claro. Pero no quiere decir que nosotros desatendamos, al contrario, nos preocupa la situación de sus familias, cómo quedan las familias. El temor de los distintos sectores es que estos hechos violentos continúen alejando hacia la inversión nacional y extranjera, la paz y la convivencia social entre los hondureños. Es por ello que algunos analistas piden al candidato de la oposición a solucionar el tema por la vía del diálogo y no a través de las quemas de llantas, tomas de carreteras o enfrentar a las autoridades bajo lluvias de piedras o disparos. Y el que yo invoco que haga un esfuerzo, que le pida al Dios suyo, no sé si es al Dios de nosotros los cristianos, o es a Mahoma o Alá, no sé a quién le pueda pedir ese favor, que lo ilumine para que decida lo mejor y no destruya a su país, el país que le dio hospedaje a sus padres. Nosotros hacemos todo lo posible por controlar que no se nos vayan de la mano, pero cuando las movilizaciones son numerosas es cuando más se nos producen estos descontrol, y cuando la policía inicia los desalojos es cuando la gente reacciona.
Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, hasta ahora tienen cuantificadas 31 personas fallecidas que incluyen manifestantes y policías. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas reportan que ellos tienen 94 militares golpeados y a una víctima mortal. Entre tanto, miembros de la alianza cuantifican la muerte de 34 de sus seguidores. Sin embargo, en la Dirección de Medicina Forense se registran la cantidad de 24 los fallecidos y autopsiados. Este fue un informe para 11 Noticias. Cerramos así este segmento. Recuerde que puede escucharnos por medio de Radio Visión Honduras en Tegucigalpa 90.1, San Pedro Sula 90.9, en la zona central 93.5, el litoral atlántico 105.5 y en Choluteca 90.3. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. A petición popular, continúa en Yunza el mejor regalo de Año Nuevo. La gran liquidación del 50% de descuento en más de 100,000 artículos en toda la tienda. Válido con cualquier medio de pago, incluyendo Credit Yunza. Ven y celebra el Año Nuevo ahorrando con la gran liquidación del 50% de descuento en nuestros departamentos seleccionados. Precios especiales en electrónica, línea blanca y camas. Yunza, lo mejor para comprar. Como hondureño, debes estar informado. Saber lo que sucede en tu país. De una forma clara. Real. Inmediata. Y conocer los sucesos internacionales que afectan a Honduras. Ingresa e infórmate. www.11noticias.hn. Tu conexión directa con la noticia. Búscanos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Comenzamos este segmento de noticias dándoles a conocer que un brutal hombre mató a un niño que intentó defender a su hermanita para que el también generado sexual no la violara. Este hecho ocurrió en una comunidad del departamento de Lempira. Bajo total consternación, tristeza y dolor, la madre del menor José Esteban Lara, de 11 años, la señora Mercedes Flores Sarmiento, retiró esta mañana el cuerpo de su infortunado hijo, que murió la tarde de ayer a manos de un sátiro que trató de abusar de su hermana. Los 3 niños iban por mi mamá que vive en este lado y iban con los 3 niños y un tal Mario Villanueva Lara. Cazó a la niña en la mano y dijo porque él le habló, se sacó la pistola y le hizo así, lo mató. Yo vi en este lado de una escuela y mi mamá vivía al otro lado de una quebrada y ellos iban los 3 para allá. ¿Pero fue en la calle entonces? Sí, y ellos cuando miraron que el niño cayó, se fueron por otro lado y me vinieron a hablar y llegué yo, pues no estaba, ya había pasado él para allá. ¿Espera usted que sea justicia en el caso de su niño? Sí. Él era el mayor de sus hijos. Que dejé de tener un chiquitillo que anda allí. Aquel, que el niño tuvo, ¿Cuándo usted lo vio? ¿Qué sintió? Cuando yo lo agarré de boqueaba así. La Policía Nacional de Gracias Lempira detuvo y entregó al Ministerio Público para efectos de investigación al ciudadano Jesús Villanueva Lara, que según informes preliminares acompañaba al supuesto victimario. Se ha detenido al ciudadano Jesús Villanueva Lara para efectos de investigación, ya que al momento de que sucedió este hecho lamentable se hacía acompañar de la otra persona que está buscada por la policía y actualmente pues lo tenemos requerido. En las próximas horas vamos a ponerlo a disposición del Ministerio Público en su defecto para que se le deduzcan las responsabilidades del caso. El hecho ocurrió en la comunidad de Limón Fraile, Gracias, departamento de Lempira, donde se llevará a cabo su velatorio y su sepelio ya de mañana. En el departamento de Lempira, René Escalón, 11 Noticias. Ahora las autoridades hagan todo lo necesario para que caiga todo el peso de la ley sobre este degenerado sexual. Y sigue en aumento los casos de violación de menores de edad. Sobre eso amplía Fernando Arteaga. El abuso sexual en contra de niñas menores de 14 años se ha ido incrementando constantemente según datos que señalan a Honduras como el país en el que más casos de violaciones se reportan a nivel centroamericano. En el 2017 se cuantifican alrededor de 1,000 casos y en años anteriores las cifras son parecidas, excepto en el 2011, donde se reportó más de 2.811 casos. Como las niñas son más vulnerables, están más indefensas frente a un adulto,
entonces tenemos que la iniciativa de violentar niñas es más frecuente. También se constata que la edad en que las niñas son más afectadas es entre las edades de 10 a 14 años en primer lugar y en segundo lugar de 15 a 19, por lo que este segmento absorbe el 71% de los casos de abuso sexual en el país. Para las autoridades, estos casos y las capturas por ese delito aumentan cada día más, siendo responsables de estos delitos personas cercanas y familiares. Bueno, son muchos los casos que esta dirección ha venido conociendo por los delitos de violación, tanto de violación especial como de la violación en sí. Sin embargo, también son grandes los esfuerzos y los logros que esta dirección ha tenido en ese sentido. Pero el problema no llega solo ahí, sino que luego de estos abusos sexuales los traumas psicológicos y sociales son severos para las niñas, debido a la angustia y a la depresión que sufren y que tiende a ser más grande, por lo que algunas toman la decisión de hasta quitarse la vida. Cuando entran a la etapa de la adolescencia, a la etapa de la preadolescencia, cuando llamamos la pubertad, los niños ya empiezan a tener, o los jóvenes empiezan a tener ciertas dificultades como aislamiento, ¿verdad?, inseguridad personal, empiezan a tener depresiones severas y al mismo tiempo pueden llegar a tener intentos suicidas inclusive. En Honduras, el delito de violación sexual, regulado por el artículo 140 del Código Penal, establece una pena de 9 a 13 años de reclusión, pero cuando la víctima es menor de 12 años, la pena es de 15 a 20 años. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Por otra parte, en el interior de su vivienda matan a un maestro de educación media en San Pedro Sula. Dentro de su vivienda ubicada en la colonia Montefresco y frente a su hija de 11 años, fue asesinado el profesor Santos Edelmiro Alvarado, de 53 años, quien era docente del Instituto Patria de la Lima y del INTAE de la capital industrial. Se puede verificar que sí tenía varios impactos de balas en su cuerpo. También ingresaron 2 personas fuertemente armados, quienes dispararon en contra de la humanidad de él, quitándole la vida instantáneamente. Familiares relataron que el hoy occiso tenía problemas con su ex esposa, ya que estaban peleando la tutela de sus hijos. Hubo una declaración por parte de sus hijos en donde menciona que la persona que acaba de perder la vida, que su padre, estaba, ¿verdad?, peleando la tutela de ellos con su madre, ya que él había ganado una demanda y a la madre le tocaba pagar la cantidad de 135,000 empiras. Esa es una información que han dado a conocer, ¿verdad?, familiares, parientes de la persona que perdió la vida, y ahorita pues la Policía Nacional va a seguir recabando esta información. Ahorita, ¿verdad?, estamos verificando si hubo alguna participación de parte de la ex esposa también, la ex esposa de él, ya que ella perdió la tutela de sus hijos. El informe policial también establece que la principal sospechosa de este crimen anteriormente había sido acusada por violación especial continuada en perjuicio de uno de los hijos de la víctima. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Shirley Martínez nos informa que raptan y posteriormente asesinan a un comerciante en el Progreso York. Tras una llamada desconocida, un prestamista fue raptado y posteriormente asesinado en el municipio del Progreso Lloro. Según testigos, la víctima no abordó su vehículo porque se encontraría con una persona cerca de su residencia. Unas horas después, sus familiares no volvieron a saber de su paradero. Que supuestamente individuos fuertemente armados habían interceptado a una persona en carretera salida Tela, a la altura de la colonia Berlín. Y posteriormente verificamos efectivamente por parte de un familiar, supuestamente la esposa de la persona que había sido privada de libertad, don Audelio Díaz, desde 33 años, un comerciante dedicado supuestamente al rubro de préstamo de dinero. Fue encontrado posteriormente su cuerpo en una plantación de palma africana, aledaño a la colonia 40, y determinar si hay algún elemento de juicio que pueda responsabilizar a X persona por la privación y la muerte de esta persona, ya que él era una persona prestamista. Tenemos que empezar por ahí. Se trata de Obdulio Díaz, de 73 años, quien era un reconocido prestamista de la ciudad progreseña, quien al ser reportado como desaparecido, unas horas después fue encontrado sin vida en una finca de palma africana. Pero se maneja entre 9:40 a 12 del día, ¿verdad? Nosotros activamos todas las patrullas después de que recibimos la alerta
y el escuadrón motorizado e incluso de patrullas de estación que están aledañas en busca de esta persona, y fue así que una de las patrullas dio con el cuerpo de esta persona ya sin vida lamentablemente en la comunidad de La 40. Se maneja que llegaron individuos, lo interceptaron, andaban en un vehículo Nissan Frontier color gris, doble cabina de los bajitos, ¿verdad? No manejan una placa y que tomaron rumbo al sector de Tela, por lo cual nosotros activamos las radiopatrullas motorizadas en ese sector y otros sectores para ver si dábamos con el paradero de los sospechosos y podíamos rescatar con vida aún al señor Audel Díaz, de 73 años. El oficial agregó que entre las posibles causas tomarían en cuenta el rubro al que se dedicaba, que podría haber ocasionado una enemistad, pero que están en proceso de investigación para resolver el crimen y dar con el paradero de los responsables. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. De inmediato nos enlazamos hasta la zona norte del país con nuestra compañera Iris Urbina, quien nos informa sobre la captura de un pandillero que está vinculado a la extorsión. Iris, adelante con usted. Buenas noches, en efecto, y en posesión de más de 10.000 lempiras producto del cobro de extorsión ha sido capturado en las últimas horas un presunto integrante de la estructura criminal MS en la colonia Pineda del municipio de La Lima. De inmediato vamos a escuchar a uno de los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, quien nos brinda más elementos sobre esta captura que se ha ejecutado en esta zona del país. Una operación de vigilancia y seguimiento en el municipio de La Lima Cortés, en la colonia Pineda, el cual dio como resultado la detención de una persona mayor de edad de nombre José Darío Cáramo Rivera, de 25 años de edad, alias El Oso, originario de La Lima Cortés y residente en la colonia Pineda. Este detenido en mención es miembro activo de la Mara Salvatrucha y se dedicaba a lo que es el cobro de extorsión en este sector. Se ha remitido a los juzgados correspondientes por suponerlo responsable de cometer el delito de extorsión continuada en perjuicio de testigo protegido. En el momento de su captura se le decomisó la cantidad de 10.200 lempiras producto de la extorsión y también a su vez un teléfono celular marca Huawei color blanco. Según la información brindada por los agentes de la FNA, esta persona a quien extorsionaba era a los propietarios de negocios, así como también a carros repartidores de productos. Por supuesto, se investiga si podría estar vinculado en otras acciones ilícitas. Con esto retorno con ustedes. Buenas noches. Buenas noches para usted también, Iris Urbina. Muchas gracias por su reporte en directo desde San Pedro Sur. Y por presuntas enemistades matan y posteriormente queman el cadáver de un hombre. Este espantoso crimen ocurrió en una aldea de El Paraíso. Nuestro compañero Roldán Barahona nos amplía. La Dirección Policial de Investigación le dio detención a dos hermanos originarios de la comunidad de Araulí, a quienes se le responsabiliza de la muerte de Jacobo Antonio Ardón, de 32 años de edad, a quien a punta de piedras y machetes le quitaron la vida, para luego prenderle fuego y seguidamente encostalarlo. Mediante allanamiento de morada en presunta casa loca, la UD7, a través de la Dirección Policial de Investigación, logra la detención de dos hermanos sospechosos de asesinato de un ciudadano encostalado y semi-quemado. El reconocimiento cadavérico se realizó a eso de las 9:20 horas, en donde el hoyo occiso respondía al nombre de Jacobo Antonio Ardón. En la escena fueron detenidos los señores Santos Cristian Barahona Cruz, de 24 años de edad, y su hermano Jorge Armando Ramírez Cruz, de 36 años de edad, ambos solteros, ayudantes de albañil, originarios y residentes en la aldea Las Lomas, Araulí, El Paraíso. A los hermanos Cruz se les practicó un allanamiento en su casa de habitación, en la que se les encontró indicios de haber participado en la muerte de Jacobo Antonio Ardón. Allí había sangre en las paredes y otras evidencias más. Al igual se van a realizar varios exámenes de ADN en todas las manchas presuntamente hemáticas encontradas en la escena. Tenemos declaraciones también que relacionan a estas personas. Al igual existe un móvil, una enemistad entre ambas personas. Todos estos indicios y con todos los demás que está realizando ahorita la Dirección Policial de Investigación van a ser presentados ante el fiscal para que pues a través de un requerimiento fiscal. Para 11 Noticias, desde Danlí, Roldán Barahona. De inmediato nos enlazamos aquí en la capital con Gisela Cáliz, informándonos que esta noche, Gisela, motociclistas protestan por la iniciativa que busca que no circule a altas horas de la noche con el objetivo de evitar accidentes. Adelante con los detalles, Gisela. Así es, muy buenas noches, compañeros en estudio televidentes de 11 Noticias. Estas jornadas de protesta han sido realizadas en distintos puntos de la capital, entre ellas aquí en el Boulevard Juan Pablo II. Escuchemos a continuación cuál es la inquietud que ustedes tienen en torno a que se les podría prohibir la circulación.
Buenas noches, mi nombre es Elvin. La inquietud de nosotros es porque nos quieren prohibir la libre circulación los fines de semana, lo que es viernes, sábado y domingo, y no estamos de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque nosotros trabajamos en la noche, la mayoría no somos, estamos reunidos prácticamente porque lo que queremos es la libre circulación. Nosotros nos reunimos hoy aquí en el Juan Pablo, nos reunimos en distintas partes de Tegucigalpa, porque lo que queremos es diálogo con el señor director de tránsito por el comunicado que mandó con el vocero, que querían prohibir la libre circulación de las motos. Entonces, ahorita miramos un comunicado que él dice que él no lo tiró. Entonces, lo que nosotros queremos es sentarnos con él directamente y que él nos diga que eso era una farsa, lo que estábamos viendo todo el mundo, tanto aquí en Tegucigalpa como en San Pedro. Entonces, las movilizaciones van a seguir continuamente. Bien, también están programadas otras movilizaciones para los días miércoles y viernes. Exactamente, se ha programado para esos 2 días, la hora son las 5 de la tarde, se convoca a toda aquella persona que ande en su medio de transporte, que es una motocicleta, porque no solo somos nosotros, somos miles de personas que necesitamos este medio, y pues el lugar todavía no se puede decir, ¿verdad?, porque después nos allana la policía, nos empieza a hacer esquelas de puro gusto, se llevan nuestras licencias. Pues necesitamos el apoyo de cada una de las personas que ande en su motocicleta, y recordando lo que dijo mi compañero, pedirle a Leonel Sauceda lo que es el diálogo. Bien, escuchemos a continuación las declaraciones del portavoz de la Comisión Nacional de Tránsito. Bien, él ha manifestado que pues eso no es oficial, que estarían consensuando algunas medidas para evitar que las motocicletas se vean involucradas en accidentes de tránsito. Con este reporte vamos a una pausa comercial. Nosotros decimos buenos días, bienvenido. Es un placer atenderle. Su comodidad es nuestra prioridad. Estamos listos para servirle. Le ofrecemos habitaciones modernas y amplias, vistas panorámicas, restaurantes 5 estrellas, coctelería y buen ambiente, salones para eventos y el más grande centro de convenciones de la ciudad. Hotel Plaza Juan Carlos, miembro del distrito hotelero Plaza San Martín. Descubre lo grande. Las estrellas de la jornada. Las jugadas más importantes. Las derrotas. Los triunfos. Un resumen completo del mundo deportivo. Solo en Deportes TV11 con el gallo Marlon Mejía. Lunes a viernes 9:50 de la noche. Domingos 7:30 de la noche. Solo por Canal 11. El Papa Francisco manifestó este lunes su preocupación por la crisis de Venezuela y abogó por elecciones en ese país en su tradicional saludo anual al cuerpo diplomático. En su largo discurso ante los 183 embajadores y representantes acreditados ante la Santa Sede, el Papa analizó los varios focos de conflicto que amenazan al mundo y se refirió de forma particular a la situación bajo el régimen chavista. Pienso en el querido Venezuela, que atraviesa una crisis cada vez más dramática y sin precedentes, señaló. En su discurso ante el cuerpo diplomático, el pontífice pidió el respeto de los derechos humanos en el mundo y condenó como aberrante la lógica de la guerra. El Papa se dirigió a los diplomáticos en un día antes de las esperadas conversaciones entre Pyongyang y Seúl sobre la participación de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang. Francisco, que emprende este mes un viaje a Chile y Perú, recordó su histórica visita en septiembre pasado a Colombia. Este fue un informe para 11 Noticias. Continuamos en el tema internacional, dándole a conocer que el gobierno de Estados Unidos cancela TPS a miles de salvadoreños. Eso se lo damos a conocer gracias a nuestra alianza informativa latinoamericana. Buenas noches, Samantha y Leila, un saludo hasta el estudio de 11 Noticias. Y es que hoy, tras la cancelación del estatus de protección temporal conocido como TPS, el canciller de la República, Hugo Martínez, y la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador afirmaron que continuarán apoyando a nuestros compatriotas y, por supuesto, buscando una alternativa legal para todos estos salvadoreños. Quiero hacer nuevamente un llamado
a todos los sectores de nuestra sociedad salvadoreña para que unidos continuemos buscando soluciones permanentes para nuestros compatriotas amparados en el TPS. Congresistas de los Estados Unidos que han tomado una posición este día más comprometida con la búsqueda de una solución permanente a través de una legislación. Tenemos hacia el futuro inmediato frente a nosotros un gran reto, y ese reto es de lograr que se apruebe una legislación que brinde estabilidad migratoria a los beneficiarios del TPS. Por favor, mantengan la calma, hay 18 meses más a partir de marzo de este año hasta septiembre del otro año. Estén atentos de la convocatoria de reinscripción, tengan preparados sus documentos, ya ustedes saben qué tienen que hacer. Vamos a seguir trabajando juntos, sabemos que esa es una decisión difícil para muchas familias y vamos a seguir con nuestro compromiso de los Estados Unidos para seguir trabajando aquí en El Salvador, apoyando 100% los esfuerzos para mejorar la economía y mejorar la seguridad de El Salvador. Esta es la información, compañeros, desde El Salvador. Informó para 11 Noticias Alejandra Hernández. Muchas gracias a la periodista Alejandra Hernández, quien nos ha informado directo desde El Salvador. Y en noticias locales, Víctor Valladares nos da a conocer que el Fondo Monetario Internacional reafirma su apoyo al gobierno. El director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional ha confirmado la disposición de este órgano para seguir apoyando al gobierno de Honduras en sus diferentes programas económicos. El Fondo Monetario ha dado su apoyo también y creo que eso es bastante importante para nosotros como país porque le da a la inversión, al inversionista extranjero, mucha confianza. Economistas nacionales además esperan que el FMI muestre mayor flexibilidad en sus exigencias para la firma de un nuevo acuerdo y de esta forma el gobierno pueda destinar más recursos para aquellos programas de beneficio social. En cuanto a las reformas cuantitativas puramente, ya que se aplique plenamente lo que es la ley de responsabilidad fiscal, donde ya establecen los parámetros de cuánto debe ser el déficit fiscal, de cuánto debe ser el gasto corriente, de cuánto debe ser el gasto de capital. En fin, nosotros tal vez pediríamos de que ahí el fondo fuera más allá y que solicite de que ya la administración pública deje de manejarse a través de fideicomisos. El anuncio fue hecho por el representante de la institución de financiamiento internacional mediante un mensaje donde ha felicitado al presidente de la República por su triunfo alcanzado en el proceso electoral de noviembre anterior. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y la tendencia del precio en los derivados del petróleo será hacia la alza por lo menos durante lo que resta del presente mes, han advertido autoridades de gobierno y representantes de la coalición patriótica de Solidaridad. Lo anterior en vista que por un lado el barril del petróleo ya superó el precio de los $60 en el mercado internacional, pero además los efectos negativos que ya deja el frente frío en el norte de América. Yo he repetido en varias ocasiones que si nosotros no hubiéramos tomado la medida, ahorita estuviéramos viendo precios de aproximadamente 13, 14 lempiras en el diésel y entre 10 y 12 lempiras en la gasolina. Esta acción alcista que tiene el petróleo en ese momento no ha llegado hasta nuestro país a impactar todavía. Entonces, lo que resta de enero es muy posible que solamente tengamos alzas, algunas un poco más bajas que otras, pero en realidad creo que a finales de enero y a principios del otro mes es que vamos a comenzar a sentir realmente el alza del precio cuando impacte lo que es el petróleo en su nuevo precio. Por otra parte, autoridades de gobierno y representantes de los empresarios dedicados a la comercialización de útiles escolares han firmado un acuerdo orientado a ofrecer paquetes escolares a precios accesibles para la ciudadanía y de esta forma enfrentar la ola especulativa con los precios en estos enseres que ya se registran en la mayor parte del territorio nacional. Los paquetes están muy completos en el sentido de lo que es necesario para cada menor en el desarrollo de sus actividades académicas.
e igual están identificados por cada uno de los ciclos del nivel educativo. Los precios se mantienen, son productos de calidad, todos nos hemos esforzado por ello para poderle brindar al estudiante y al padre de familia un apoyo económico como la durabilidad de su producto. Y buenas noticias, más de 2.000 turistas trajo a la ciudad de Trujillo un crucero que durante 7 horas permaneció en la bahía, permitiendo a los turistas que decidieron bajar a tierra firme conocer el histórico lugar. Sin duda, una buena noticia para el comercio interno, ya que estimaciones del Instituto Hondureño de Turismo confirman que cada extranjero gasta un promedio de $90 en compra de souvenirs, transporte interno y actividades recreativas, además de promover la cultura, la gastronomía y la belleza nacional de Trujillo. Se convierte en un paradisíaco escenario de relajación, sin duda un destino 5 estrellas. Moneyport Royal. Moneyport Royal. Con el Moneyport Royal todos pueden ganar. Desprende la etiqueta trasera y descubre tu premio. Hay premios hasta de 100.000 empiras. Además, Bucha Port Royal gratis. Son más de 3,5 millones en efectivo. Todos pueden ganar Moneyport Royal. Llegó la hora de más internet, más entretenimiento y disfrutes de las mejores series y películas en internet. Por eso te traemos el nuevo Speed Pack con paquetes desde $43 que incluye internet, TV cable análogos, TV digital básico, más de 60 canales HD y telefonía fija. Con el nuevo Speed Pack puedes navegar con el mejor internet de Honduras. Cable Color, una empresa 100% catracha. Bien, continuamos informando y de inmediato nos enlazamos vía teléfono hasta la ciudad de La Ceiba con César Funes, informándonos que una persona, César, perdió la vida cuando le explotó el tanque de oxígeno, una persona que buceaba. Adelante con los detalles, le escuchamos. Bueno, pues así es, en este momento estamos dialogando con la doctora, en este caso que ha sido trasladado, uno de los pacientes, cuéntenos un poco otra vez en cuanto a este paciente, ya está estable, ya la situación de él, ¿cómo está? Ok, el paciente actualmente se encuentra estable dentro de su complejidad, ¿verdad? El paciente perdió bastante sangre, fue una amputación traumática, entonces hubo una hemorragia masiva, perdió lo que es toda su pierna y parte del muslo derecho. Esto ocurrió en Los Cayitos, en la isla de Utila. Pero hay una persona muerta en este incidente, ¿verdad? Y lastimosamente falleció una menor de sexo femenino de 14 años de edad. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? ¿Qué manejan ustedes? Okay, lo que nos reportaron fue que llegó el paciente procedente de Los Cayitos por una explosión de un tanque de buceo que ocurrió en Los Cayitos. Él trasladado a lo que es la clínica en Utila Medical Center, ahí lo atendimos y pues lo estabilizamos para traerlo acá a La Ceiba. La otra joven definitivamente murió ahí en el sitio. Ella murió instantáneamente, ¿verdad? Sufrió una amputación traumática, lamentablemente la hemorragia fue demasiado grande, ya al llegar ella ya había fallecido. Bien, muchísimas gracias. Era nuestro compañero César Funes informándonos sobre este lamentable hecho que hace unos instantes ocurrió en Utila, donde una persona perdió la vida, una muchacha de 14 años de edad, y hay otra persona gravemente herida. Pasamos a otras informaciones contándoles que desde tempranas horas de este día se observó a una gran cantidad de ciudadanos afuera de las instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social en la capital, que llegaron a solicitar citas y se encontraron con la inmensa fila de afiliados que reaccionan molestos ante la incapacidad de atención al público. Desde las 5 de la mañana. Las 5 de la mañana. ¿Y cómo es esta situación que está dando? Ahora está peor porque nos dejan afuera esperando, estamos aguantando frío y hay personas que padecen de enfermedades respiratorias y esto le hace daño, pues uno termina más enfermo. Y estar esperando aquí afuera, y hay niños también, están esperando aquí, y creo que es una grosería lo que hacen con la gente. Como iban a hacer las 6. ¿Cómo miras? No, esto está cada día peor. Esto no se compone. Y muy preocupados están los sindicalistas por el bajo presupuesto destinado al sector salud.
La Secretaría de Salud funcionó en 2017 con un presupuesto de 13.904.9 millones de lempiras, un monto que según las autoridades de la entidad no fue ejecutado al 100%. Para el 2018 la cifra podría ser diferente. Eso preocupa a los gremios sindicales. Van a haber muchos problemas debido a que falta que contratar personal. La Secretaría ha estado trabajando prácticamente con el personal que ha venido reducido y recargando a los compañeros. Aparte de eso, los medicamentos, el cuadro básico es bastante pequeño. Las carencias en el sector salud han causado indignación en la población hondureña. Una reducción o cifras similares a las que no permitieron satisfacer necesidades en los hospitales, por ejemplo, podrían generar un caos sanitario debido al reajuste salarial, deudas y compromisos con gremios de la salud. No es suficiente, lo que pasa que a veces no asignan personal verdaderamente técnico y también la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? Es una parsimonia ahí para poder hacer los pagos. Sin embargo, las autoridades administrativas de salud aducen tener una propuesta presupuestaria suficientemente analizada para cumplir con todas las necesidades. Creo el proyecto está bien apegado a la realidad, el proyecto de presupuesto, y estamos en espera que el Congreso apruebe. Los egresos aprobados en la etapa de Consejo de Ministros para el 2018 ascienden a un total de 14.434.208.523 lempiras, de los cuales el 65% está destinado al pago de los trabajadores en salud, el restante a la compra de material médico, así como la transferencia a los sectores descentralizados. Inversión de equipos, mantenimiento de edificios, compra de dispositivos médicos, medicamentos. Medicamentos anda alrededor de los 1.400 millones de lempiras. Con imágenes de Alan Lemus para 11 Noticias, Carlos Soto. En otros temas, este martes inician las prematrículas para unos 85.000 estudiantes en todos los centros a nivel nacional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se prevé que habrá más de 13 nuevos alumnos. Además, se han tomado las provisiones del caso para que el sistema no presente problemas. Bueno, iniciamos a partir de las 9 lo que es el proceso de prematrícula, luego posteriormente iniciamos también lo que es el proceso de creación de expedientes y el día de hoy ya iniciamos lo que es el proceso de pago en bancos. Este es sin dudas mi lugar favorito, lleno de vida y sabores exquisitos. Está lleno de momentos felices, también de amigos y gratos recuerdos. Yo no cambio este lugar por nada del mundo, porque los que más amo disfrutan en un ambiente seguro, todos sonríen y viven conmigo los mejores momentos. El Portal de las Carnes, la cuna del steak. Tu mundo se mueve en instantes, todo lo que sucede tiene impacto en tu vida. 11noticias.hn te conecta con tu mundo 24/7. Somos tu conexión directa con la noticia y somos Honduras. Gracias por continuar informándose con 11 Noticias. Emisión Estelar confirma la condena de Ilse Vanessa Molina, conocida como La Palillona, por el saqueo del Seguro Social, nos informa Giovanni Villalobos. La Corte de Apelaciones de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a la exmodelo Ilse Vanessa Molina, conocida también como La Palillona, acusada por el Ministerio Público de lavado de activos por el orden de 10 millones de lempiras provenientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Rechaza una apelación de la defensa de Ilse Vanessa Molina y confirma la sentencia de 12 años, 3 meses de reclusión impuesta en su contra por el delito de lavado de activos en el caso del Seguro Social. Según investigaciones, hay miles de folios de información aportados por el ente acusador para este expediente, por lo que Molina se acogió a la figura del procedimiento abreviado. Aunque haya sido 10 millones en esta línea de Insumedic, al final en el tema de las empresas fantasmas, fachadas o de maletín ascendió a casi 300 millones de lempiras. El delito por el que fue condenada es el de lavado de activos tras demostrarse cómo blanqueó 10 millones de lempiras a través de Insumedic, cuya empresa era la socia fundadora, esto a través, o mejor dicho, valiéndose de una relación sentimental que en aquel momento mantenía con José Zelaya Guevara. Por este caso está acusado además José Zelaya, exgerente de suministros, quien se encuentra prófugo de la justicia. Con la resolución del Tribunal de Alzada, la sentencia adquiere el carácter de firme. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Roldán Barahona nos informa que trasciende que el sacerdote Germán Flores de la ciudad de Danlí, El Paraíso,
presuntamente abusó sexualmente de varias niñas. Dice ella que la chuñaba, les tocaba sus piernitas, las tocaba sus partes, agarraba a él sus manos para que le tocaran las partes a él. Miembros de una reconocida familia en Danlí destaparon este día lo que hace días atrás solo era un rumor en torno al caso del padre Germán Flores. No, el padre Germán llegaba a nuestra casa, ¿verdad? Mi mamá, ¿para qué? Cuando ella decía, viene el padre Germán, mi casa se arreglaba más de lo normal, ¿verdad? Se le hacía las mejores comidas, incluso yo hice la primera comunión con él igual, cuando estaba más pequeña. Entonces, a raíz de ahí fue que sucedieron las cosas, porque él estaba en la iglesia con los niños, solo él. Y en la iglesia había una capillita que era donde él se metía con los niños. Quien confesó todo es la hermana de la entrevistada, que hace algunos meses falleció de cáncer, pero no quiso llevarse a la tumba el secreto que cuando era apenas una niña de 8 años, al parecer, fue abusada por el clérigo. 8 años tenía ella. Pues sí, con lo que ella contaba, sí. Ella habló conmigo, yo siempre le preguntaba y le decía, Marjorie, vos tenés que contarme qué fue lo que sucedió, para que vos tengas tu corazón tranquilo, ¿verdad? Por su parte, la máxima autoridad eclesiástica de la Vicaría de Danlí, el obispo José Antonio Canales, se refirió al asunto de la siguiente manera. Mire, la iglesia tiene 2000 años. La iglesia no fue fundada hace 20 años ni hace 30 años. Y en estos 2000 años hemos tenido tormentas terribles, ¿no? Lo tomamos como una tormenta más. La feligresía danlidense se muestra admirada por lo ocurrido y manifiestan que si es culpable que pague por lo que hizo. Punto de vista es que todos son falsos porque nadie presenta pruebas. Deberíamos de visitar la iglesia y pedirle por el padre Flores, que es una gran persona, una excelente persona, que le dé salud, que le dé vida. Esta gente es que con la gente quiere ganar, no se queda bien, y entonces son gente que la iglesia quizás no les simpatiza mucho, entonces... Para 11 Noticias, desde Danlí, Roldán Barahona. Y escuche bien, un hombre cercena a mordidas la nariz de su vecino. Reinaldo Urias nos cuenta desde Comayagua por qué. Un hombre le cercenó la nariz de varias mordidas a su vecino en las últimas horas en Comayagua, esto luego de intentar un asalto con un arma blanca, y en una reacción de la víctima para evitar el asalto, este forcejeó para intentar frustrar el mismo en tirándolo al suelo. Aprovechando la situación, le infligió varias mordidas en la nariz. Tenía atemorizado lo que es la 1 y 2 de mayo, de acá de Comayagua, donde siempre ha sido él una persona que ha atemorizado toda la zona para robarles, ¿verdad?, sus pertenencias. Del hecho resultó una persona detenida que responde al nombre de Elvin Omar Sánchez González, de 37 años, conocido con el alias de Tano, originario y residente en la colonia 1 de Mayo de esta ciudad. Donde le salió con arma blanca a un ciudadano, incluso le pegó una mordida en la nariz, ¿verdad? Que ahí tenemos la evidencia de la fotografía, donde no sé con qué intenciones hace esto, pero es una persona totalmente temida, ¿verdad?, por la ciudadanía. Pero quiero decirles de que se sientan tranquilos, que este caballero ya está tras las rejas. El hecho ocurrió en la colonia 1 de Mayo. A Sánchez González se le supone responsable del delito de lesiones graves en perjuicio de un testigo protegido. Además de él, desprende varias órdenes de captura por el delito de robo, y después de una acción inmediata de la Policía Nacional a través de la Dirección Policial de Investigaciones, le dieron captura. Desde Comayagua para 11 Noticias, con el apoyo en cámara de David Matute, les informó Reinaldo Urias. Nos enlazamos en vivo con Diana Escalante, quien nos informa que en las últimas horas, Diana, aquí en la capital, pues han ocurrido distintos hechos policiales. Adelante con los detalles. Así es, compañera, buenas noches. Se han dado capturas, hechos violentos y también allanamientos. Les quiero informar que un ciudadano fue lanzado de un busito, esto en el kilómetro 7, en la carretera que conduce a Olancho. Usted puede ver en las imágenes lo que sucedió, y según la policía, esta persona no andaba ni un documento. La lanzaron de este vehículo y la remataron. Este ciudadano, hasta el momento no se sabe si
por qué situación fue que se le dio muerte. En otro de los hechos es que también se ha dado allanamiento en una vivienda en la colonia Villa Olímpica, en la capital de la República. A estas horas todavía continúa ese allanamiento en busca de droga, de marihuana. Hasta el momento no se tiene contabilizado todo lo que van a incautar de esta vivienda y no se sabe, no van a dar a conocer el nombre de la persona, el dueño, porque esto continúa en investigación. También se han dado 2 capturas de extorsionadores a los buses, a taxis, al transporte urbano. Escuchemos a continuación a la vocera de la Fuerza Nacional Antiextorsión. Cuando se da detención a Franklin Rigoberto Izaguirre Mejía, de 23 años de edad, alias Huilo o Gordo, quien es originario de Tegucigalpa, residente en Río Abajo, después de que esta persona es la encargada de cobrar extorsión a diferentes puntos de transporte de la ciudad capital. Se le decomisó 2.200 lempiras, producto del cobro por extorsión. Es la segunda operación, se lleva a cabo en la colonia Nueva Suyapa, con apoyo de la Unidad de Información e Investigación Criminal de la Policía Militar, cuando se da detención a Jonathan Alexander Carías Chávez, de 29 años de edad, originario de Tegucigalpa y residente en la colonia Nueva Suyapa. Compañeras, es lo que podemos informar sobre los allanamientos y mencionarle que la fuerza antidrogas que está aquí en el país, lista ahí en la colonia Villa Olímpica, aseguran que estarán toda la noche y también seguirá esta investigación, ya que desde la mañana en el aeropuerto ellos decomisaron una droga y ese es el mismo caso con esta vivienda, tiene relación. Esto es lo que podemos informar, compañeros. Volvemos con ustedes. Bien, muchísimas gracias a la periodista Diana Escalante, quien nos ha ampliado sobre este reporte policial aquí en la capital de la República. Y para cerrar esta emisión estelar de 11 Noticias, Marlon Reyes nos cuenta todos los detalles de la 75 edición de los Globos de Oro que se realizaron ayer. La protesta contra el acoso y la violencia sexual que viven muchas mujeres todos los días dominó la alfombra roja de los Globos de Oro 2018, en la que las actrices lideraron la manifestación vistiéndose de negro y pronunciándose al respecto. Con su premio a Mejor Película Dramática, 3 anuncios por un crimen, obtuvo el galardón más esperado en la 75ª Gala de los Globos de Oro, los premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood a los mejores trabajos de cine y televisión. 3 anuncios por un crimen fue la gran ganadora de la noche. Se llevó 4 premios, incluidos el de Mejor Actriz, otorgada a Frances McDormand. El Globo de Oro al Mejor Actor fue para Gary Oldman por su papel en la película El Instante Más Oscuro. Guillermo del Toro. Mientras tanto, el mexicano Guillermo del Toro obtuvo el Globo de Oro a Mejor Director por la cinta La Forma del Agua. Muchísimas gracias. Mientras tanto, el Globo de Oro a Mejor Película de Animación fue para la famosa película Coco. Una de las intervenciones más aplaudidas fue el discurso de Oprah, quien dijo sentirse orgullosa e inspirada por todas las mujeres que compartieron este año sus historias personales de acoso sexual, un problema que, según subrayó, trasciende a cualquier religión, raza o geografía. What I know for sure is that speaking your truth is the most powerful tool we all have. And I'm especially proud and inspired by all the women who have felt strong enough and empowered enough to speak up and share their personal stories. So I want tonight to express gratitude to all the women who have endured years of abuse and assault because they, like my mother, had children to feed and bills to pay and dreams to pursue. Marlon Reyes, 11 Noticias. Bien, y con esto concluimos un poderoso discurso del que dio Oprah Winfrey anoche y también, por supuesto, pues la forma de protesta que tuvieron todos los actores que se presentaron en los Globos de Oro vistiendo de negro. Esto pues con la iniciativa de Time's Up, que pues trata de que sean pues los derechos igualitarios para mujeres y hombres y que se acabe el acoso en esa industria. Así es, enérgico fue el discurso de Oprah Winfrey, que muchas personas ya la ven como la posible candidata a ser la próxima presidenta de Estados Unidos. Algunos amigos cercanos han manifestado que tienen la intención, pero por supuesto estaremos al pendiente cuando se confirme, si es que se confirma esta información. Con esto concluimos con las informaciones por este lunes. Así es, pero no se despegue de nuestra sintonía porque se viene el gallo de los deportes, Marlon Mejía. Que tengan todos muy buenas noches.
continuación en Canal 11. Deportes TV11. El siguiente programa es apto para menores de edad acompañados de un adulto.